Más de 3 millones de soldados alemanes, 600.000 vehículos y 3.000 tanques cruzan la frontera soviética. Es la invasión más grande jamás vista en la historia humana. Hitler la llamó Operación Barbarroja. Pero lo que el Führer no sabía es que ese día, al ordenar el ataque, acababa de firmar su propia condena. A mediados de 1941, Adolf Hitler se sentía invencible. Europa parecía arrodillada ante él. En menos de 2 años había conquistado Polonia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Francia y parte de los Balcanes. Dondequiera que el ejército alemán avanzaba, el enemigo caía en cuestión de días. Las tropas nazis marchaban con una confianza ciega. Las banderas con la esvástica ondeaban desde París hasta Varsovia, y en los ojos del Führer se reflejaba una sola idea: el mundo le pertenecía. Solo Gran Bretaña seguía en pie, pero estaba sola, golpeada, defendiendo su isla con uñas y dientes. Hitler creía que la guerra contra los británicos era cuestión de tiempo. Mientras tanto, en el este, tenía un aliado incómodo: la Unión Soviética. En 1939, Hitler y Stalin habían firmado el pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión que sorprendió al mundo. 2 ideologías opuestas, el nazismo y el comunismo, se habían dado la mano, pero aquella alianza era solo una máscara. Ambos líderes se odiaban, se temían y se observaban con desconfianza. Hitler veía a Stalin como un enemigo inevitable. En su mente, el comunismo era una plaga que debía ser erradicada. Y más allá de eso, soñaba con conquistar el inmenso territorio soviético. Campos fértiles, minerales, petróleo, todo lo que necesitaba para crear su imperio milenario. A ese sueño lo llamaba Lebensraum, espacio vital. Un concepto que mezclaba ideología, racismo y ambición desmedida. Hitler creía que el destino del pueblo alemán era expandirse hacia el este, destruir a los pueblos inferiores y ocupar sus tierras. Sus generales intentaron hacerlo entrar en razón. Le advirtieron del tamaño de la Unión Soviética, de su clima brutal, de la fuerza de su ejército. Pero Hitler no escuchó. Su éxito lo había cegado. Si golpeamos con fuerza, dijo, el coloso soviético caerá como una puerta podrida. Así lo creyó, y así convenció a todo su Estado Mayor. El plan era audaz, una invasión relámpago que aplastaría a la URSS en apenas 8 semanas. Una campaña corta, decisiva, antes de que llegara el invierno. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Alemania había derrotado a toda Europa. ¿Qué podía detenerla ahora? Nadie lo sabía. Pero ese exceso de confianza estaba a punto de abrir las puertas del infierno. La Operación Barbarroja no fue solo una invasión, fue una apuesta total. Una locura calculada que movilizó el mayor ejército jamás visto en la historia. Más de 150 divisiones alemanas y de sus aliados marcharon hacia el este. Hombres, tanques, caballos, camiones, artillería y aviones. Más de 3 millones de soldados cruzando la frontera soviética al amanecer del 22 de junio de 1941. El rugido de los motores y el zumbido de los bombarderos rompieron el silencio de la madrugada. El ataque se dividió en 3 grandes frentes. El Grupo Norte, avanzando hacia Leningrado, la cuna de la Revolución Rusa. El Grupo Centro, con dirección a Moscú, el corazón político del enemigo. Y el Grupo Sur, destinado a Ucrania y al Cáucaso, donde estaban los campos petroleros que Hitler tanto codiciaba. En cuestión de horas, el cielo se cubrió de humo y fuego. Miles de aviones de la Luftwaffe bombardearon aeródromos soviéticos, destruyendo más de 1.500 aviones en tierra, antes de que siquiera pudieran despegar. Las tropas soviéticas, sorprendidas y mal organizadas, no entendían qué estaba pasando. Las líneas de comunicación se rompieron. Los oficiales no recibían órdenes. Y cuando reaccionaban, ya era demasiado tarde. El avance alemán fue como un torrente imparable. Las unidades Panzer atravesaban pueblos enteros, sin encontrar resistencia, rodeando ejércitos completos con una precisión casi quirúrgica. En Bielorrusia, Ucrania y los estados bálticos,
Decenas de miles de soldados soviéticos fueron capturados cada día. En solo 3 semanas, los alemanes habían avanzado más de 500 kilómetros hacia el interior de la Unión Soviética. Desde Berlín, los propagandistas hablaban de una nueva guerra relámpago, la más grande de todas. El mundo observaba con asombro. Parecía que el Tercer Reich era imparable. Los periódicos en toda Europa mostraban mapas con la bandera nazi extendiéndose como una mancha roja sobre el este. Incluso dentro del alto mando alemán, muchos creyeron que la victoria era cuestión de semanas. Los generales hablaban de desfilar por Moscú antes del otoño. Los soldados escribían cartas a casa diciendo que la guerra pronto habrá terminado. Pero en esa confianza ciega se escondía la semilla de su derrota. Porque mientras los alemanes celebraban, el gigante soviético apenas comenzaba a despertar. Hitler subestimó algo esencial: la resistencia del pueblo soviético. Stalin, sorprendido al principio, reaccionó con brutal determinación. Ordenó la movilización total, fábricas evacuadas al este, ciudades fortificadas, millones de civiles convertidos en soldados. La consigna era clara: ni un paso atrás. Los soviéticos comenzaron a aplicar tácticas desesperadas: tierra quemada, destruyendo sus propias aldeas, cosechas y vías para dejar al enemigo sin recursos. Cada pueblo se convirtió en una trinchera, cada ciudadano en un combatiente. El ejército alemán avanzaba, sí, pero a un precio terrible. El verano se convertía en polvo y sangre. Las líneas de suministro se alargaban sin control. Los soldados se agotaban y el invierno ya estaba a la vuelta de la esquina. En octubre de 1941, los alemanes estaban a las puertas de Moscú. Podían ver, a lo lejos, las cúpulas doradas del Kremlin brillando entre la nieve. Parecía que la victoria final estaba a solo unos kilómetros. Pero entonces, el invierno ruso cayó con una furia inhumana. Las temperaturas descendieron hasta menos 40 grados. El combustible se congelaba dentro de los tanques. Las armas dejaban de disparar. Los caballos morían de frío. Y los soldados, con uniformes ligeros de otoño, se envolvían en mantas, periódicos, cualquier cosa que pudiera darles calor. El ejército alemán, que había cruzado Europa en meses, ahora avanzaba apenas unos metros por día. Las carreteras se convirtieron en ríos de barro y luego en hielo sólido. El hambre, las enfermedades y la desesperación se extendieron entre las tropas. Mientras tanto, el Ejército Rojo, reforzado y endurecido por el clima, contraatacó con una fuerza brutal. Llegaron tropas frescas desde Siberia, soldados entrenados para sobrevivir en el hielo, cubiertos con abrigos blancos y esquís, camuflados en la nieve. Por primera vez, Hitler ordenó retroceder. Su tan temida guerra relámpago se había detenido en seco. La maquinaria imparable del Tercer Reich, que había aplastado a Europa, quedó inmóvil en el hielo del invierno ruso. Los caminos estaban cubiertos de cuerpos congelados, tanques abandonados y vehículos atrapados en la nieve. El ejército alemán, que había marchado con orgullo hacia el este, ahora luchaba solo por sobrevivir. Las pérdidas fueron colosales. Más de 750,000 bajas alemanas, millones de muertos soviéticos, aldeas enteras borradas del mapa, ciudades reducidas a cenizas. El frente oriental se convirtió en un infierno blanco, donde la vida y la muerte se confundían con el frío. La Operación Barbarroja, que debía durar apenas unas semanas, se transformó en la mayor catástrofe militar de la historia hasta ese momento. Y con ella, el mito de la invencibilidad alemana comenzó a desmoronarse. Aquel invierno de 1941 no solo detuvo una ofensiva, detuvo un sueño de dominación mundial. Hitler había despertado a un enemigo gigantesco, y ese enemigo nunca volvería a detenerse. Aunque la guerra continuaría por años, ese invierno marcó algo más profundo: el principio del fin del imperio de Hitler, el comienzo de la caída del Tercer Reich. La Operación Barbarroja lo cambió todo. Hitler no solo había perdido su ventaja militar, había despertado al gigante soviético. Desde ese momento, el Tercer Reich empezó a desgastarse lentamente. El frente oriental se convirtió en un pozo sin fondo de hombres, recursos y esperanza. Y lo más irónico es que Hitler lo había provocado él mismo.
Rompió un pacto que lo mantenía seguro, invadió un país imposible de dominar y creyó que podía derrotar al invierno, a la distancia, y a millones de hombres dispuestos a morir antes de rendirse. Aquel 22 de junio de 1941, cuando dio la orden de ataque, no lo sabía, pero había sellado el destino de Alemania y con él a sí mismo. Bueno, eso es todo. Esperamos que hayas disfrutado del video. Deja tu opinión en los comentarios, no olvides dar like y suscríbete para que el Dios del algoritmo no nos abandone. Te veremos luego.